Buenos días, buenas tardes Monzón, buenos días, buenas tardes Planeta. Esto es Monzón Directo TV, programa que patrocina el Ayuntamiento de Monzón. Realiza José Luis San Juan y coordina y presenta FJ Porquet. Estamos ya en el número 20, que se corresponde con el 27 de noviembre de 2020. Ustedes nos localizan en YouTube escribiendo en el buscador Monzón Directo TV y el número del programa que deseen ver, incluido el piloto al que denominamos programa número 0. En esta segunda época nuestra periodicidad es quincenal, no semanal como al principio. Saludamos a Sandokan, nuestro fiel escudero, y comenzamos. Comenzamos diciendo algo que ustedes ya saben. Monzón, en una situación ajena a cualquier pandemia, hubiera vivido un mes de diciembre completo y complejo. Fíjense, la festividad de Santa Bárbara, nuestra patrona local, la Feria del Libro Aragonés, el inicio de la campaña de Navidad del comercio, la inauguración del Belén Monumental, los festivales de villancicos, etcétera, etcétera. Pero todo se ha visto alterado, claro está. No me extiendo, los responsables de cada evento nos explicarán cómo han salido del paso, qué se ha suspendido y qué sigue adelante. Pero antes de hablar de diciembre tenemos que hacerlo de una noticia muy importante. La Oficina de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional, abierta en Monzón, comenzó a prestar servicio el lunes pasado. Está situada, ocupa las antiguas oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano, pegaditas al Ayuntamiento. A la inauguración asistieron la subdelegada del Gobierno Huesca, Silvia Salazar, el comisario provincial Álvaro Rodríguez, el alcalde Isaac Claver, la concejal de Participación Ciudadana Marta Montaner y el concejal de Transformación Digital Jesús Guerrero. La activación de la Oficina de Extranjería y Documentación, gestionada por la Policía Nacional, no por funcionarios municipales, dará servicio a las comarcas del Cinca Medio, el Somontano y la Litera. Nos hemos gastado unos 100.000 euros entre acondicionar este espacio y el que ocupa ahora el SAC en la calle Mayor. El servicio atiende al público de lunes a viernes de 9 a 2:30. En el arranque va a realizar trámites propios del DNI y los pasaportes, es decir, expedición y renovación, y próximamente completará su cartera de servicios con los relacionados con la documentación de extranjería. Las citas para el DNI ya están completas hasta el 15 de diciembre. Para solicitarlas basta con acudir a la página web www.citapreviadni.es o mucho mejor llamar al 060, donde le atenderá la policía local. La oficina presenta 4 puestos, 2 para el documento nacional de identidad, 1 para los pasaportes y 1 para la documentación de extranjeros, y la atienden 5 funcionarios. Vamos ahora sí con diciembre. Día 4, Santa Bárbara, patrona de Monzón, y por supuesto inherente la tradición del bautizo del alcalde. Para quien no la conozca, le hago un breve resumen. Tras la Guerra de Secesión, allá en el siglo XVII, Monzón se encontraba desolado y su población diezmada. Había estado ocupado durante casi 2 años por un ejército francés y no fue reconquistada y reconquistado la ciudad y el castillo hasta el 4 de diciembre de 1643, de ahí que Santa Bárbara sea nuestra patrona. Los vecinos pensaron que para rehacer la vida necesitaban un alcalde y espontáneamente señalaron a un hombre íntegro y cabal, pero por su sangre corría sangre morisca. Esto en principio se consideró una pega, que fue rápidamente solventada cuando el señalado para alcalde decidió bautizarse. Hubo fiesta, hubo lanzamiento de golosinas, castañas y alguna perreta desde los balcones del ayuntamiento, y esta tradición ha llegado hasta nuestros días. Este año, sin embargo, no habrá reunión de chavalería en la Plaza Mayor ni, por supuesto, lanzamiento de caramelos desde los balcones del ayuntamiento, y también otros actos paralelos como el reparto de chocolate por las amas de casa o un festival infantil que tenía lugar allí mismo en la plaza. El concejal de festejos, Javier Vilarrubí, lamentó profundamente que este año no se pueda celebrar el bautizo del alcalde. Lo único que sí que se mantiene es la misa en honor a Santa Bárbara a mediodía del día 4. Nosotros, para que ustedes no pierdan el calor de la tradición, hemos elaborado un pequeño documento con imágenes de lo que pasa esa tarde en Monzón, grabadas en 2013, y un álbum de fotos de los últimos años.
Omar, ¿qué sopa? Omar, chupa, que se cae todo. Nos han dejado el café chupotijo, estos malditos. Que se acerquen si tienen agallas y se irán al otro barrio sin tiempo ni para pedir confesión. Así se habla, Mar. ¡Venga, franchutes! ¡Ir viniendo que aquí hay hombres para rato! Esta imagen es venerada por todas las gentes del pueblo. Y en honor a esta gloriosa batalla, encabezada por mí, recibirá el nombre de Villanueva del Amor. Estás aquí para acatar las órdenes que te dan tus superiores. Van a ser ejecutadas como escarmiento. ¡Atención, pelotón! Solo le pido al cielo el castigo que merecéis y que la misma y cruel muerte que me dais os llegue a vosotros. Basura española. ¡Apunten! ¡Armas! ¡Fuego! Las tropas del rey nuestro señor Felipe IV, brillantemente comandadas por el duque de Silva, acaban de tomar el castillo. Una vez rendido el ejército invasor, los mandos franceses han caído presos. Y por fin la cordura y el orden han retornado a este territorio. ¡Larga vida a nuestro rey Felipe IV! ¡Viva Monzón! Y asimismo, por el poder que me ha otorgado su majestad, tengo bien nombrar como alcalde de Monzón a este ilustre vecino, elegido entre los más justos de esta ciudad. Vuestra voluntad y la divina providencia han querido que hoy me haya convertido en vuestro alcalde. En mi juramento para la toma de posesión del cargo me he comprometido a hacer el bien, ayudar a los necesitados en estos difíciles momentos, dirigiendo los designios de esta villa por la recta vía de la justicia, siguiendo las órdenes y recomendaciones emanadas del buen gobierno necesario de su católica majestad. Sepultemos como buenos cristianos a quienes han dado su vida por el reino, por la libertad y por Aragón. ¡Vivan nuestros tercios! ¡Viva! ¡Viva nuestro rey don Felipe IV! ¡Viva! ¡Viva el reino de Aragón! ¡Viva! ¡Viva Monzón! ¡Viva! Presentamos excusas al grupo de teatro Trotamundos por no haberlo mencionado en la presentación de la festividad de Santa Bárbara y la tradición del bautizo del alcalde. Como han visto en las imágenes, ellos son parte fundamental del festejo que tiene lugar entre 4 y 5 de la tarde en la Plaza Mayor. Continuamos. A finales de la semana pasada, la Asociación Belenista Isaac Lumbierres presentó la edición número 59 del Belén Monumental de Monzón y Finca Medio,
una edición que va dedicada con corazón y sentimiento a Manolo Campo, fundador del Belén y de la propia asociación. Carlos Loncán y su séquito, en la rueda de prensa a la que asistió nuestro cámara José Luis, nos dan cumplida información de cómo se va a desarrollar esta campaña. Lo esencial: inauguración a puerta cerrada el 27 de noviembre, un aforo máximo de 50 personas, no hay problema porque la nave del Belén tiene 2 puertas, una de entrada y otra de salida. Hasta el 22 de diciembre, entre semanas, se podrá visitar de 5 a 7 y media de la tarde, sábados, domingos y festivos también por la mañana de 11 a 1 y media. Este horario matinal se mantiene a partir del 22 de diciembre y hasta la festividad de Reyes. Se han repartido dioramas por los comercios, se instalará el Belén de tamaño natural en el porche del Ayuntamiento y la asociación ha activado una nueva página web. Carlos Loncán y los belenistas nos lo explican, como digo, con mayor detalle. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por venir, como siempre. Y nada, vamos a presentaros la campaña de Navidad que vamos a lanzar con la Asociación Belenista Isaac Lumbierres este 2020, tortuoso 2020. Y bueno, hemos tomado la decisión de abrir el Belén y de celebrar la 59 edición del Belén de Monzón y comarca del Cinca Medio. Sabemos que son tiempos difíciles, pero al final, si dejamos de hacer todo lo que hacemos, también dejaremos de vivir. Entonces, dentro de las restricciones que tenemos, pues vamos a intentar, bueno, evidentemente cumpliremos con todo lo que nos diga la DGA y el Gobierno, y dentro de nuestras posibilidades, pues saldremos adelante como podamos, ¿vale? Entonces, hemos hecho ciertas modificaciones en el horario con respecto a otros años, ¿vale? Y vamos a abrir bueno, la inauguración será el próximo viernes 27, a las 7 de la tarde. Estáis invitados, por supuesto. Y bueno, va a ser un acto cerrado a público, ¿vale? Para evitar posibles aglomeraciones, porque como el día de la inauguración siempre era el día que dejábamos entrar gratis, pues eso, temas de aforo y tal, estaremos solo miembros de la Junta, de la familia de Manolo, el alcalde y el presidente de la comarca, y ya está. Abriremos a partir del día 27, solo los fines de semana, viernes por la tarde y sábado y domingo, en horario de tardes de 5 a 7 y media y sábado y domingo de 11 a 1 y de 5 a 7 y media. Antes abríamos de 6 a 8, movemos el bloque de horas a una hora antes para pues, que haya un poco más de margen. Y eso, cortamos esa media hora antes de las 8, pues porque a las 8 tenemos que terminar y para que a las 8, pues el último que entre, que siempre hay alguien que viene a las 7 y media, pues pueda verlo tranquilamente y a las 8 salir, ¿vale? Y luego ya cuando acaba el periodo escolar, del 21 de diciembre al 8 de enero y evidentemente todos los festivos, abriremos en ese horario de fin de semana, de 11 a 1 y de 5 a 7 y media. Vale, como novedades de este año, tenemos las figuras para la plaza de personajes célebres de Guillem de Monrodón, Jaime I y Ramón Berenguer, que ya se presentaron cuando se hizo el homenaje a Monrodón, pero bueno, ahora las tenemos ya colocadas, luego si queréis bajamos a hacer unas fotos. Y también tendremos una figura de Manolo que presentaremos más adelante, que nos ha hecho Javier Guillotto, es el que nos realiza todas las figuras de la plaza de personajes célebres. Y alguna que otra modificación en la plataforma. Todos los años intentamos modificar entre 50 y 100 metros cuadrados de plataforma. Este año por el confinamiento no hemos podido trabajar demasiado, pero alguna modificación sí que se ha hecho y mejora. Luego, en la medida de lo posible, hemos intentado este año sacar el Belén de la nave. Como tampoco sabemos cuánto vamos a poder estar abiertos, o si al final, porque estas cosas como cambian de una semana a otra, ¿vale? Entonces, hemos repartido ya los dioramas que hacemos en las televisiones, los hemos repartido por los pueblos de la comarca. Al final, el Belén de Monzón es el Belén de Monzón y comarca del Cinca Medio. Entonces, pues que todos los pueblos de la comarca tengan su Belén. También hemos repartido estos mismos televisores a los comercios con los que colaboramos que vienen colaborando con nosotros. Y vamos a colocar el Belén a tamaño natural, que estas últimas ediciones se colocaba en la entrada, en el pesebre. Lo vamos a colocar en la Plaza Mayor, en colaboración con el área de servicios y de festejos, pues pondremos ahí todas las figuras, junto con el árbol de Navidad que monte el Ayuntamiento, y eso, habrá un conjunto ahí pues para que la gente se anime a
a pasear con cautela y pueda disfrutar de ello. Vale, también se va a colocar un Belén en movimiento en los bajos del 19 de Baronderoles, donde mi padre comenzó a montar el Belén. Y lo que haremos será poner ese Belén allí y bueno, se abrirán las ventanas y se podrá divisar desde fuera ese Belén en movimiento en su homenaje. Bueno, y ya la última novedad es que hemos hecho casi de cero una nueva web para el Belén, por modernizarnos un poco también y por hacer un cambio también, ya que este año no hemos podido cambiar internamente el Belén, pues al menos destacamos por otra parte. Lo principal que queremos resaltar es que ahora con la web puedes dar tus datos para hacerte socio, para colaborar, y accediendo desde la propia web puedes hacer esto. Entonces, bueno, os la enseño rápidamente. Esta es la pantalla inicial. Aquí tenemos el horario, la ubicación, el teléfono de contacto y contactar, y aquí vemos un breve resumen de lo que luego vamos a encontrar en cada apartado de la web. El aforo interno va a ser de 50. Tenemos un aforo general de 400, entonces va a estar por debajo del 25% de aforo de los actos culturales, porque al final esto se corresponde con un museo. Entonces, en ese sentido, 50 personas y tal como salga una, pues entrará otra. Exacto. Y una cosa que vamos a plantear es introducir códigos QR para que los visitantes puedan escanear dichos códigos QR y que tengan información acerca de toda la plataforma y poder ir de alguna forma interactuando con ellos sin estar presentes con ellos por la situación actual, y también pues porque también los colaboradores cada año se nota también y es difícil estar vendiendo entradas, lotería y estar explicando. Estar en varios sitios a la vez todavía. Exacto. Lo intentamos, pero aún no lo conseguimos. Y luego aquí tenéis el cartel de este año. Es el nacimiento que le regaló el obispo de la diócesis a Manolo el día de su funeral. Manolo, ya sabéis que era muy pesado y siempre que venía alguien le pedía que si viajaba pues le trajera un Belén de ahí a donde fuera. Y al obispo siempre lo decía. Le decía: Ángel, me tienes que traer un nacimiento, y pues finalmente el nacimiento llegó. Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Vamos con otro asunto. El 20 de noviembre se celebró el Día Universal del Niño. Con tal motivo y por iniciativa del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, el Ayuntamiento enterró en la plazoleta del Conservatorio, dentro de una arqueta, la denominada Cápsula del Tiempo, que contiene vídeos, dibujos, manualidades, fotos, firmas, deseos, entregados por colegios, asociaciones, artistas, deportistas, exalcaldes y medios de comunicación. La placa indica que deberá abrirse en 2040, es decir, dentro de 20 años, cuando esperemos la pandemia ya sea historia. Hablaron en la presentación, en el acto, el alcalde Isaac Claver, la concejal de Participación Ciudadana Marta Montaner y los representantes del CLIA. Somos chicos y chicas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, cuyos objetivos son defender los derechos de los niños y hacer propuestas desde nuestro punto de vista, más infantil y juvenil, ya sea online, en talleres presenciales o en las audiencias con el alcalde. Nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar Monzón. Hoy, viernes 20 de noviembre de 2020, nos reunimos para celebrar el Día Internacional de los Derechos del Niño.
hemos decidido organizar este encuentro para enterrar unas cápsulas del tiempo, en las que han participado los colegios, asociaciones y vecinos de Monzón, para guardar nuestros deseos y ver los cambios conseguidos en 2040. Hoy en Monzón hay censados 2.674 menores de 12 años. Me gustaría que en 2040 haya más de 3.000, porque los papás y las mamás tendrán trabajo y porque Monzón será un buen sitio para vivir. Hoy hemos celebrado el Día Internacional de los Derechos del Niño con esta bonita iniciativa que en el mes de enero Marta puso en conocimiento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, y que quién nos iba a decir en enero lo que teníamos que vivir por delante. Y es verdad que vivimos un presente y un momento muy complicado, tiempos duros, tiempos de sufrimiento con este maldito virus, pero a pesar de ello aquí guardamos para el futuro los mejores de nuestros deseos, porque miramos al futuro con optimismo, con ilusión y con la valentía de que Monzón siga siendo esta ciudad que es de referencia y que sea el día de mañana mucho más grande de lo que es hoy. Entonces, en el 2040 veremos cómo está Monzón, que seguro que está mejor, y si hemos trabajado lo suficiente. Muchas gracias. Bien, antes de continuar, una aclaración. En el reportaje sobre la oficina del DNI, los pasaportes y los documentos de extranjeros, indiqué que para solicitar cita previa había que acudir a la página web www.citapreviadni.es o llamar al teléfono 060 y dije que les atendería la policía local. Error, el teléfono 060 corresponde a la Administración General del Estado. Seguimos. El 25 de noviembre está señalado en el calendario como el Día contra la Violencia de Género por decisión de la Organización de Naciones Unidas. Habitualmente en Monzón se celebraba un acto en el jardincillo de la Plaza de Europa donde se leían proclamas, poemas, reflexiones, tanto por concejales y representantes de asociaciones como por el público interesado en manifestarse. Este espacio pasó a denominarse con el tiempo Rincón de Rocalla, en homenaje a la hispano-senegalesa que fue asesinada por su expareja justamente un 25 de noviembre de hace 2 años. La Concejalía de Políticas de Igualdad aprobó tiempo después la propuesta de que cada vez que muriese una mujer por violencia de género, al día siguiente, a las 8 de la tarde, sin convocatoria previa, se celebraría una concentración silenciosa en la Plaza Mayor de 15 minutos. Con la pandemia y el decreto de alarma se suspendió este protocolo y ahora la Concejalía, el colectivo feminista del Cinca Medio y el colectivo de mujeres Clara Campoamor han acordado que la concentración tendrá lugar el último miércoles de cada mes, a las 8 de la tarde. Tenemos imágenes de la primera.
Vamos ahora con la Feria del Libro Aragonés de Monzón, que este año alcanza la 26ª edición. Lo suyo sería que se celebrase durante 3 jornadas del Puente de la Constitución en la nave de la Azucarera, pero el coronavirus y otras circunstancias han impuesto cambios notables. El primero, el de las fechas, pues en cualquiera de los escenarios posibles, la feria se retrasa una semana. Con la premisa por delante de que todo puede sufrir modificaciones de un día para otro en función de la evolución de la pandemia, nos adelanta la información disponible Olga Asensio, miembro del equipo organizador desde hace más de una década y persona en la que ha delegado la portavocía el concejal de ferias Miguel Hernández. Finalmente, la edición número 26 de la Feria del Libro Aragonés saldrá a escena. Y digo finalmente, y corrígeme si me equivoco, porque en estas últimas semanas ha habido muchas y lógicas dudas. Muchísimas. La verdad es que cuando empezamos a pensar en la feria del año 20 no pensábamos que iba a haber tantos cambios, porque claro, esto empezamos a pensarlo en febrero y luego llegó lo que llegó y claro, ha habido que hacer muchas modificaciones, pero el espíritu sigue vivo. Cambios importantes. Pues los cambios, el más importante es que este año vamos a tener que hacer la feria en 2 partes. Vamos a conservar toda su esencia, pero el día 6 haremos aquellos actos que entraban a formar parte de los institucionales del primer día, tendremos el pregón, tendremos la inauguración de algunos de los monolitos y alguna otra cosa, y los días en los que tendremos las editoriales presentes para que puedan comprar libros todos los que quieran serán el fin de semana del 12 y 13. Pero no en la nave. Eso todavía no lo sabemos. Tenemos el plan organizado para que pueda hacerse allí, el plan de contingencia, pero si las circunstancias sanitarias marcan otra cosa, tenemos planes B y C. El caso es que se puede hacer. De momento no vamos a desvelar esos planes. Pues no los vamos a desvelar porque la realidad es muy cambiante y esto todo el mundo lo sabe, que muchas veces decimos las cosas con la mejor intención y luego las circunstancias sanitarias cambian. Entonces, lo que sí que está claro es que hacerse se va a hacer, que será esos días 12 y 13 presenciales para que el público pueda asistir y el día 6, de alguna manera que todavía no tenemos determinada, serán esos otros actos. En todo caso, lo hagamos aquí o lo hagamos allá, un aforo controlado. Un aforo controlado, unos sistemas de ventilación y de medidas sanitarias que serán los que marque en ese momento el Gobierno de Aragón. Sí, está todo pensado y luego, yo estoy convencida que en espacios así culturales las personas tienen no solo hacen caso a las instrucciones, sino que tienen mucho sentido común. ¿Y las editoriales tienen ánimo de venir, tienen ganas de salir? Muchísimo. De hecho, cuando sucedió todo esto, lo primero que hicimos desde la organización fue contactar con ellas y pedirles opinión sobre qué pensaban que se podría hacer este año. No sabíamos cuál era su situación a la hora de disponibilidad, sabemos que lo que quieren es tener el público presencial, porque en esta feria lo emblemático y lo tradicional es que puedas hablar con tu editor o con tu escritor favorito, y entonces la respuesta fue inmediata y buenísima, y están muy ilusionados, muy agradecidos del esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Monzón y con muchísimas ganas de que llegue ese fin de semana para compartir con todos nosotros. Es una grata sorpresa, bueno, al menos así lo entiendo yo. Detalles menores no, detalles de segundo escalón. ¿Premios FLA, por ejemplo? Sí, también, todo eso está pensado. El espíritu de la feria no ha cambiado. Con respecto a los 25 años anteriores, seguimos manteniendo aquello que creemos que funciona, que gusta y que sobre todo reconoce el trabajo de todo el sector, que es mucho, pero esas cosas ya sabes que no se desvelan hasta que suceden, hasta que no está en el programa. O sea, ni el individual ni el colectivo. No, pero ya están pensados y yo creo que muy bien pensados. ¿Pregonero? Sí, eso sí que te lo puedo decir, supongo que nadie dirá que no. Va a ser Ángel Guinda este año. Sí, si no me equivoco, repite. No, porque Ángel Guinda fue premiado, pero fue premio de las letras aragonesas. Aquí ha estado varias veces, ha participado en la feria mucho. De hecho, fue uno, por ejemplo, de los que estuvo en aquellas cenas que se hacían poéticas, y luego nos acompaña prácticamente cada año. Siempre que ha podido ha venido y está muy ilusionado en poder hacer este pregón. Luz Gavar, Sandra Araguás, Javier Sierra, Antón Castro. ¿Habrá más monolitos? Sí.
Tampoco me vas a decir los nombres. Va a haber 3 más. Bueno, uno será el de Ángel Guinda, ya te digo mucho. Sí, uno será el de Ángel Guinda y bueno, los otros 2, uno será de Ana Alcolea y otro será de Luis Tueco. Eso el día 6 aquí mismo. Eso el día 6 aquí mismo. Hemos intentado, claro, cada año no se pueden hacer 5, entonces lo que intentamos es que estén representadas todas las actividades que se van haciendo culturales. Ángel Guinda es el poeta por excelencia, es quizá el mejor embajador que tenemos, y además que está en Madrid y siempre nos manda saludos aquí. Ana Alcolea, como una escritora que es de literatura con mayúsculas, ya no me gusta decir infantil, juvenil o adultos, y luego Luis Tueco es una persona que no ha podido estar mucho en Monzón, pero porque siempre las circunstancias le han marcado otras cosas, y como novela histórica y referente aragonés, porque sus novelas siempre las enmarca aquí, pues será él. Ya me conocéis, yo hubiera puesto más, pero no marca la pandemia, marcan los presupuestos. Olga, como lectora empedernida, ¿ha sido un buen año editorial? Está siendo un año maravilloso, no es que haya sido, es que lo que se está publicando es muy bueno, además con un aliciente muy importante. Cuando llegó la pandemia parecía que no había otros temas. Pues yo puedo decir que leo bastante y leo mucho de Aragón, que lo que se está publicando en Aragón no se recrea en ese asunto para nada, de hecho casi ni lo toca en muchos aspectos, ha habido algún libro pero poquitos, y se están haciendo unas novelas y unos proyectos editoriales muy buenos, porque nos ayudan a liberar ese estrés que nos causa todo lo que tenemos alrededor por aquí pululando. Y eso lo podremos ver en el mostrador de la FLA. Sí. Solo tenemos la organización, tenemos las editoriales, tenemos los libros, solo nos resta que ahora sí, mirando a la cámara, animes al público a que se acerque a ese lugar todavía por determinar. Bueno, pues qué decir, que la Feria del Libro Aragonés es la mejor feria de Aragón, desde luego que este año tenemos la oportunidad de vivirla más intensamente y de forma más privada, que eso también nos puede enorgullecer, que la tendremos para nosotros solos, porque tal y como estamos no creo que dejen viajar a muchos, por lo tanto hay que aprovechar la oportunidad para venir, para imbuirse del ambiente y sobre todo para comprar los mejores regalos de Navidad que duran todo el año, que eso es muy importante. Buena lectura, Olga. Buenas tardes, que vaya muy bien. Hay que chocar, chocamos.
Tiempo ahora para hablar de la campaña comercial de Navidad, la cual suscriben el Ayuntamiento y, por supuesto, la Asociación de Comercio y Servicios de Monzón y Comarca. Arrancará este viernes 27 de noviembre a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor, con el tradicional encendido de la luminaria navideña. Habitualmente aprieta el botón un comerciante veterano o un invitado relevante que han señalado el Ayuntamiento o la propia asociación. En este caso, el encendido rendirá homenaje póstumo a Daniel José Mata, que fue presidente de la Asociación de Comercio a finales de la década de los 80 y primeros años 90. El Ayuntamiento colabora con la campaña de comercio con una aportación de alrededor de 30.000 euros que, por medio del sistema de bonos, benefician directamente a los clientes. Vaya por delante que en el próximo programa lo explicaremos pormenorizadamente. De momento sepan que el sistema se sostiene en la plataforma digital CEOS Bonos Impulsa, CEOS Bonos Impulsa, en la que se han de dar de alta tanto los comerciantes como los clientes. Estos solicitan bonos de 50, 30 o 20 euros simplemente aportando su nombre y el DNI, y los hacen valer digitalmente cuando hacen una compra. Ojo, siempre en proporción con la factura. No vale comprar por 20 euros y dar un bono de 20 euros, pongamos por caso. Hemos elaborado un pequeño documento con imágenes y un álbum de fotos de los últimos años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No, que nos falta el final medioambiental. Terminamos con un amplio reportaje sobre la chopera del Cinca de nuestro término municipal, donde estos días, por cierto, se está llevando a cabo una tala de árboles. Nos atiende José Damián Moreno, agente de protección de la naturaleza, reputado naturalista y habitual colaborador de este programa, y aclara que interviene como amante de la naturaleza a título particular y no como funcionario. Apunta cosas muy interesantes para dejarles con el buen sabor de uno de los recorridos naturales más bellos de Monzón. Aprovecho para despedirme y les invito a la siguiente cita, el 11 de diciembre, si el bicho no lo impide. Buen día, mejor tarde y feliz noche. Pues aquí estamos en la chopera del Cinca, 2 centenares de hectáreas que se reparten entre los términos de Monzón, Puello de Santa Cruz y Alfántega. Pero hay más. Sí, la chopera pues se extiende desde la zona del Grado Estada hasta la desembocadura del río Cinca, prácticamente hasta Torrente. Hay muchos cientos de hectáreas, todas de cultivo de chopo. ¿Y todas explotadas por el Gobierno de Aragón? Todas explotadas por el Gobierno de Aragón. Son riberas estimadas, que se llama, son terrenos propiedad del Gobierno de Aragón y el cultivo se lleva a cabo por el propio Gobierno de Aragón. Es curioso que cuando cojo la bicicleta voy por aquí pedaleando, al llegar a Puello me sé el camino y sé llegar a Alfántega, pero después de Alfántega ya la chopera la tengo que dejar. El río, estamos en el curso medio y en el curso medio de todos los ríos empieza a haber meandros, entonces hay parte de chopera que está en la margen izquierda y otra está en la margen derecha. Cuando el río se aproxima a la margen izquierda, las choperas están en el otro lado. Valga la expresión, este es un bosque humano, no lo ha creado la naturaleza, lo ha creado la mano del hombre.
Sí, esto lleva muchos años y se creó sobre antiguas graveras fluviales y en principio era graveras, zonas marginales donde los cultivos agrícolas no se instalaban porque al no haber embalses las riadas pues periódicamente arrasaban con las cosechas y lo único que se podía cultivar eran las choperas. Entonces, doble función, económica, porque algo sacamos de la madera, y sujeción del terreno. Sí, en principio una de las labores, o sea, principalmente las choperas se plantaron para protección de las riberas, precisamente para evitar con las riadas que desapareciera tierra fértil. Entonces, posteriormente, bueno, se han hecho cultivos, se han hecho pruebas, aquí esto ha sido una zona experimental también, y luego, lógicamente, un beneficio económico. Hay varios tipos de chopos, ¿cuál tenemos aquí? El chopo, todo el chopo que tenemos aquí proviene es un híbrido, y proviene del Populus deltoide y el Populus nigra, o sea, el chopo americano y el chopo europeo. O sea, de esa mezcla aparece el Populus canadensis, que es este, y luego lo que sí que hay es una variedad enorme de clones. Los clones, cada clon tiene unas características diferentes, y unos resisten más en terreno seco, hay otros que necesitan más humedad, hay unos que resisten mejor las plagas, hay otros que aguantan más en diferente clima. Entonces, una de las funciones de esta chopera también es eso, servir de experimentación para ver qué tipo de clones, para luego ofrecerlo al agricultor, al particular que quiera cultivar. Estaba pensando, digo, no sé si la veré, ¿me puedes enfocar estas rayitas? Esto no es un equipo de fútbol. No, precisamente esto marca los diferentes tipos de clones en parcelas experimentales para saber concretamente qué tipo de clon es el que hay. Hay un dato curioso que tal vez los más jovenzanos televidentes de este programa no conocen, y es que toda esta zona en su día la llamábamos el filtro verde, cuando no había estación depuradora de aguas residuales. Cumplía su función, pero no era lo adecuado. Hombre, cuando no había el filtro verde, en verdad funciona porque las plantas absorben diferentes nutrientes del suelo, y mucho de lo que viene por los desagües de la población son nutrientes que aprovechan las plantas. Entonces, cuando estamos hablando de un arbolado, que estamos hablando de más de 200 hectáreas, donde se puede verter esos residuos, son residuos urbanos, que siempre es menos perjudicial echarlos directamente sobre la superficie del terreno para que las plantas absorban esos nutrientes, que echarlo directamente al río. ¿No era lo adecuado? Hombre, hay muchos de los componentes que bajan por los desagües del pueblo que no los reciclan las plantas, pero cuando no había depuradoras en aquellos años, pues era una solución ideal. O sea, es otra función que tenía la chopera. Decía yo al presentar el programa que es un paseo muy habitual de los montisonenses. Creo que acabamos de ver a un caminante, y simplemente aclarar que estamos en una pequeña desviación, que el camino principal es ese, y nosotros vamos a adelantar un poquito, ¿vale? Vale. Has dicho hace un momento, si no recuerdo mal, que desde el Grado hasta Fraga. Hasta más abajo de Fraga, sí. ¿Todo chopera? Todo chopera, no continua. Hay tramos en los que falta chopera, pero casi continuo hasta abajo, sí. De forma breve, entonces, ¿el terreno de quién es? ¿Del Gobierno de Aragón o de los ayuntamientos? Del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene montes propios, luego tiene montes consorciados con ayuntamientos, con particulares, pero este concretamente es terreno propiedad del Gobierno de Aragón. ¿Te importaría bajarte un poco la cremallera de la camarreta? Y al cámara le podría enfocar, porque todo esto tiene que cuidarlo alguien. Sí, vamos, todo esto lleva una planificación y una ordenación. El Gobierno de Aragón ordena los montes, no solo las choperas, cada vez más montes por todo el Pirineo, por todo Teruel, por todo Aragón, ¿no? Cada vez más.
se está haciendo ordenación de montes y eso permite pues que hay unos técnicos del Gobierno de Aragón que son los que planifican, hay unos agentes de protección de la naturaleza que son los que controlan sobre el terreno y dentro de lo que es el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pues son los que gestionan todo el territorio este. Sí. No obstante, al hacer la camiseta habéis optado por el término coloquial de agentes forestales, no agentes de protección de la naturaleza. Bueno, esta camiseta es del congreso que hubo, ¿no? En el último congreso y aglutina, es que la denominación de agentes forestales es la que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, pero luego con la transferencia a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha tenido una denominación diferente. En Aragón se denomina agentes de protección de la naturaleza, hay agentes medioambientales, allí en rurales en Cataluña, pero son agentes forestales. Seguimos en el camino de la Chopera y hemos parado aquí para que nos expliques, ya sé que no es de tu competencia exactamente, pero ¿qué es esta caseta? Bueno, esta caseta pertenece a Confederación, ¿no? Ya no está instalada en lo que es Gobierno de Aragón, terreno del Gobierno de Aragón, pero pertenece a Confederación y es una estación de calidad de medición de calidad del agua. Es contra unos parámetros y tiene pues es una especie de red de alerta que marca cuando hay algún problema en el agua. ¿Ella misma se dispara automáticamente, valga la expresión? Lo va controlando automáticamente, sí. Hemos dicho al empezar que José Damián está aquí más como naturalista que como agente de protección de la naturaleza. Él es el autor de estos paneles que en su día brillaron con luz propia y ahora, tristemente, pues les hace falta una mano de mantenimiento. En ellos se puede leer, o se podía leer, que los sotos fluviales del Cinca son de lo mejorcito de Aragón. Un ecosistema de chapó. Sí, o sea, sotos desgraciadamente han ido desapareciendo en los tramos bajos de los ríos, generalmente es donde hay mejor calidad de tierra, donde se han instalado cultivos, donde estaban las huertas y tradicionalmente es donde se ha ido ocupando terreno. Han desaparecido de gran parte de los tramos bajos de los ríos, pero en su conjunto, y yo sí digo que son de los mejores de Aragón, es en su conjunto, o sea, es que tenemos unos sotos enormes, si cogemos desde todo el tramo medio y bajo del río Cinca, es que en el Ebro hay muy buenos sotos, pero son muy reducidos, ¿no? En pequeña cantidad, pues probablemente tengan mayor importancia a lo mejor que algunos de los que tenemos aquí, pero en su conjunto tenemos unos sotos, tenemos cientos y cientos de hectáreas de soto fluvial y por eso digo que son de los mejorcitos que tenemos en Aragón, sí, sí. No sé si viene a cuento, pero hace unos meses hicimos una entrevista similar a esta en el Parque Pinzana, en el Centro de Interpretación, y allí nos contaban las monitoras que el soto de Pinzana se está secando porque el río baja. Los ríos son dinámicos, ¿no? Y hace varios millones de años, pues probablemente el río iba pues pegado al castillo, ¿no? Sí. Y se ven en las terrazas fluviales que vemos, o sea, todas esas gravas que vemos a los laterales del río, es por donde iba antes el río. El río va horadando, va erosionando. Estamos en un tramo medio. El tramo medio de los ríos no es que erosionen como la parte alta, ¿no? Que son más erosivos, aguas más rápidas. No erosiona tanto, pero sí que erosiona. Entonces aquí va erosionando y es fácil, vamos, con toda probabilidad. Lo que pasa que a lo mejor en la etapa humana no es tan perceptible, ¿no? Pero que sí que empiezan a verse cambios, ¿sí? Luego también tienen que ver, a lo mejor, pues ahora no se extrae grava de los ríos áridos, pero antes se extraían áridos, entonces sí que fluctuaba y se cambiaba un poco la dinámica fluvial de manera un poco artificial, ¿no? Y luego los embalses. Los embalses también han cambiado la dinámica y ya no hay esas avenidas, ya ha cambiado. O sea, modificamos el entorno, el ser humano, hagamos lo que hagamos. Nada más lejos de mi intención que asustar a cualquier persona de edad adulta o cualquier persona que tenga un poco de temor por los animales. Pero yo he paseado por aquí y he visto jabalíes, corzos, de fauna bien. Sí, o sea, el hecho de decir que tenemos unos sotos espectaculares es en cuanto a vegetación, pero claro, si tenemos una abundante vegetación, hay alimento, hay refugio y tenemos, pues, que además hay que sumar que el río Cinca discurre de norte a sur,
que es un corredor en la migración de todas las aves. Las aves emigran de norte a sur y de sur a norte, entonces aprovechan estos ríos que van de norte a sur, que hay pocos en la península ibérica. Entonces aquí tenemos infinidad de aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios, tenemos todos los grupos faunísticos muy bien representados y algunos, pues hace unos años la nutria estaba en peligro de extinción, se ha ido recuperando y tenemos especies pues que están únicamente aquí, o sea que salimos de aquí y no las encontramos en el entorno más próximo que tenemos aquí en Monzón. A título anecdótico, ¿hay que asustarse si te cruzas con un jabalí? Todos los animales en general todos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos. Bueno, hay alguno que tiene mucho miedo de los animales, pero todos se asustan de nosotros. Entonces, salvo pues que podamos hacerle daño a una de sus crías y lo defiendan, no nos van a hacer nada. O sea, no, es prácticamente imposible. Ya, pero ver cruzar un corzo así de golpe te da un pequeño... Sí, cuando alguien viene a lo mejor al anochecer y está andando solo por aquí y ve Sí. cruzar algo, pues imagino que se le pondrá el vello de punta, pero no hay que tener miedo, no. Has descrito prácticamente un paraíso, pero ¿hay alguna amenaza, algún peligro que le aceche? Sí, desde luego. Tenemos, pues uno de los peligros puede ser sobrevenido por el tema de contaminación. Tenemos industrias en Monzón, hay industrias en Barbastro, hay mucha agricultura, hay contaminación por parte de nitratos, el tema de la contaminación está candente. Luego, un problema que no se le da mucha importancia a veces, y alguna vez lo hemos tratado contigo en algún anterior programa o reportaje, y es el tema de las especies exóticas invasoras. Son la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta después de la destrucción del hábitat. Aquí en el río Cinca tenemos más especies de peces exóticos que autóctonos. Sí. Ahora mismo tenemos las especies autóctonas han ido desapareciendo y si hablamos con cualquier persona mayor vendrían a pescar madrillas y ahora es difícil ver madrillas. En las acequias de Monzón cogían las personas más mayores me han contado que pescaban anguilas. Sí. Las anguilas ya no es por la contaminación y las especies exóticas tienen el problema de los embalses, porque al discurrir hacia el mar y volver a las cabeceras de los ríos, pues los embalses han hecho unos tapones que no permiten subir, ¿no? Pero estamos perdiendo biodiversidad, igual que digo que es muy importante para la fauna de estas zonas, pero en general las especies más sensibles van desapareciendo por diferentes causas. Madre de Dios. Vamos a dar otra vuelta que me has puesto los pelos de punta de jabalí. Y estamos con el testigo de estos 40 años de Chopera, 35 metros de altura creo, unos 4 de diámetro y un nombre que no podía ser otro, el abuelo. Así es, este es uno, cuando se empezó, las choperas tienen un turno de corta y cada aproximadamente unos 12, 14 años, depende de la zona, pero alrededor de 12 años se van cortando, es un monte ordenado. Entonces quiere decir que hay diferentes parcelas, unas se cortan, otras se plantan, hay diferentes estadios, ¿no? Y periódicamente cada X años se cortan, se destocona, se vuelve a plantar y este parece ser que es uno de los primeros chopos que se plantaron. Posteriormente han ido cortando al turno de corta que le correspondía, pero este se quedó aquí como testigo mudo de aquellos primeros chopos. Bueno, a un chopo lo mata, valga la expresión, la sierra, pero si no hay sierra también tendrá una vida.
Sí, como todos los seres vivos, y hay unos que viven más, otros menos, y los chopos en verdad no son árboles, y menos estos que son clones, es un híbrido. Este no es un árbol que viva muchos años, entonces crecen muy rápido, pero también les atacan enfermedades y tienen una vida más corta que otros árboles que crecen mucho más lentos, pero también viven muchos más años. José Damián es autor del libro Árboles singulares de Monzón y el abuelo, por supuesto, no falta. No podía faltar, desde luego, sí. Oye, me apetece hacerte una pregunta que no viene a cuento de todo este reportaje sobre madera. Cuando era periodista, recuerdo hace 10 o 12 años, que me llamaron a casa, oye, se está pegando fuego a la chopera. Y yo me asusté, como persona que le gusta la naturaleza y también pues como monzonero, ¿no? Llegué aquí y lo que ocurría es que esas bolisas que vemos en verano son de los chopos, ¿no? Sí. Habían ardido y habían prendido las zarzas. Llamé a alguien que conocía un poco este mundillo y me dijo, no te preocupes que los chopos no prenden. ¿Es así? Tiene parte de razón y parte que no. El algodón este que sueltan los chopos, que hay quien lo confunde con el polen, no es polen, es la semilla. Es la semilla. Es la semilla, y las semillas para dispersarse utilizan diferentes sistemas, ¿no? Y el chopo utiliza el viento. Entonces, para utilizar el viento lo que hace es que alrededor de esa semilla diminuta, que como un grano de arroz pero pequeñito, tiene un montón de algodón alrededor, y ese algodón le sirve para desplazarse muy lejos con el viento. Echa mucha cantidad de algodón, ¿no? Echa mucha cantidad y caen al suelo y se hace una pequeña capa y eso es como pólvora. Así que es verdad que arde, pasa ardiendo. Parece que está nevado. Sí, pasa ardiendo y se queda, enseguida se apaga, ¿no? Y dices, bueno, no le afecta. Claro, lo que hace es un vector de propagación, pero sí que va ardiendo las cañas, el matorral que hay, las diferentes materias ya más sólidas, que eso sí que coge fuego y eso sí que va ardiendo. El chopo, si estuviera limpio el suelo labrado, que no hubiera nada, no le afectaría nada. Pero sí que siempre hay hierba, siempre hay matorral, siempre hay algo pegado al tronco, que eso sí que arde. Y cuando eso arde, si toca lo que es el tronco, está ardiendo con intensidad el fuego ahí. Al final, los chopos, este tiene una corteza recia, sí. Pero tiene una corteza muy fina, que lo que hace es que al cabo de unos cuantos años de haberse quemado la chopera, empiezan las puntas a secarse, empiezan a debilitarse y acaban muriendo. Entonces, cuando hay una chopera que se quema con cierta intensidad, se corta, porque al final si no acaba muriendo y secándose. Claro, lo que estábamos pensando en aquel momento es que el chopo no tiene follaje, en el sentido de que está sometido a una labor de poda anual. Sí, el chopo, lo que son las hojas y por ahí no arden un chopo de estos, ¿no? Porque está podado, no llegan las llamas a la copa, pero sí que le afecta el fuego en la base del tronco. El realizador, si tenemos todavía aquellas imágenes de este verano pasado, las podemos insertar para que se vea lo impactante de aquel fuego. Y hablando del fuego, otra pregunta que no viene a cuento, pero estamos en la época de las famosísimas quemas agrícolas y hay que dejar claro una vez más que no se puede encender el mechero a la buena de Dios. No, hay una normativa que regula las quemas agrícolas, hay que hacer una comunicación. Este año, con el tema del COVID, lo que ha hecho el Gobierno de Aragón es que permite la quema, o sea, se ha ampliado las que ya estaban autorizadas en anexo 1, lo que son montones, ¿no? Para el resto de montones, las de años anteriores, se prorroga si en esa misma parcela ya se ha quemado. Pero hay un condicionado, y hay unos condicionados que son lógicos. O sea, el condicionado que pone el Gobierno de Aragón es la lógica más aplastante. Con viento no se puede quemar. Hay un horario en el que ya hay que dejarlo totalmente apagado, porque si nos vamos y se queda el fuego con llamas, puede prender y no hay nadie para vigilarlo, no se puede abandonar, ¿no? Hay que quemar con discontinuidad alrededor, porque si quemamos aquí un montón encima de esta hojarasca, desde luego se va a pedir el fuego al resto de la parcela. Entonces, unas normas lógicas de sentido común, ¿no? Pero que están marcadas en el condicionado y hay que cumplirlas, y son de obligado cumplimiento. Eso, pero aparte del sentido común, yo tengo que dar parte a alguien, a la OCA o al ayuntamiento o a quien fuere. Con esa comunicación que se hace se dirige a la OCA, sí. Me viene a la memoria 2 o 3 incendios de estos años atrás por la zona de Albalate, Santa Lecina. ¿Fue la causa una quema agrícola?
Hay un porcentaje muy alto de incendios provocados por quemas agrícolas. A veces los agricultores dicen, se nos criminaliza. No es criminalizarlo, al final un fontanero o un carpintero o un camarero no pega fuego, pero porque no hace uso de él en el monte, o sea, quien lo usa es el que lo provoca, no es querer criminalizar, pero cuando se enfoca la prevención hay que enfocarlo a quien está con el fuego en el monte y quien lo provoca, no es criminalizarlos, pero se dirigen las campañas más hacia ellos precisamente porque son los que lo usan, ¿no? Te has explicado perfectamente. Nos despedimos del Yayo y vamos a ver que he visto humo, y si hay humo seguro que hay fuego. Vamos allá. Y esta es la prueba fehaciente de que estamos en una explotación maderera. Aquí están los troncos preparados para ser embarcados, por allá se ve una máquina que debe estar sacando las raíces, ahora nos lo explicará José Damián, y por allí otro camión. Pregunta muy sencilla, ¿para qué se utiliza la madera de chopo? Bueno, la madera, mucha gente se piensa que esto es exclusivamente para sacar tablas, para tablones, etcétera, o incluso para papel, ¿no? Y la mayor parte de esta madera va para fabricar de desenrollo, que se llama, ¿no? Desenrollo viene a ser que se coge unas trozas de madera, igual como si fuera una especie de sacapuntas. El sacapuntas lo cogemos y sacamos la punta, está la cuchilla inclinada para hacer punta, pues esto es una cuchilla paralela al tronco, el tronco va rodando y se sacan unas láminas muy finas de madera, que esas láminas es poco más grueso que una cartulina, y con eso luego se van haciendo planchas, se van pegando una a otra a distinta veta, y se hace pues los paneles estos que vemos de marquetería, de manualidades, madera, cajas de fruta, muebles de poca calidad, o el interior de los muebles, que luego se pone por fuera el contrachapado, lo que es la chapa, la misma chapa, pero en vez de chopo, pues de roble, de haya, pues que a veces el interior es madera mala y se pone solo la chapa buena. Me hace gracia que recuerdo que este verano estuve en Urdués, allá al lado de Ansó, y de hecho, y hablaba allí con un señor, digo, ¿y ustedes de qué vivían antes? Dice, todos de la madera. Y digo, ¿y cuándo acabó eso? Dice, cuando inventaron la formica. Sí, la formica... ¿Formica o fórmica? No sé. De las dos maneras la denomina, ¿no? Pero es formica. Y el plástico, o sea, es que las barquillas de fruta, el plástico, cartón, o sea, ahí se hace diferentes materiales, ¿no? Y la madera pues ha fluctuado dependiendo de muchas veces intereses comerciales extranjeros también. Ya hemos cortado el tronco, pero debajo hay algo. Sí, ahí queda el tocón con todas las raíces. Que esto es como cualquier otro cultivo, se hace el aprovechamiento y luego hay que preparar otra vez la tierra para volver a plantar, porque esto luego se va a volver a plantar. Entonces hay que sacar el tocón, hay diferentes técnicas para deshacerse del tocón, o con una retro, arrancarlo, quemarlo o astillarlo o echarlo a vertedero. Y luego hay también incorporarlo a la tierra. Hay unas barrenas gigantes que lo que hacen es taladrar y lo deshace a astillas un poco gordas que se incorporan al suelo y se pudren. Y luego hay que labrar, hay que nivelar para poder regar, porque es preparar la tierra nuevamente, sí. No sé si te lo he preguntado antes, pero ¿la Hacienda Municipal recibe algo? Esto en principio es un cultivo como cualquier otro. Quiero decir, si el gobierno de Aragón le hace algún ingreso al ayuntamiento. No, o sea, la madera que proviene es un aprovechamiento de un monte propio del gobierno de Aragón que va a las arcas del gobierno de Aragón. Se me vuelve a ir la cabeza. Esto es una deforestación controlada, y ni eso porque volveremos a plantar. Esas deforestaciones de África y el Amazonas, ¿eso qué es?
Sí, bueno, esto de deforestación, esto es un aprovechamiento, ¿no?, que se vuelve a plantar, como bien dices, ¿no?, a turnos concretos. Lo que se hace en el Amazonas, en algunas zonas de selvas asiáticas, etcétera, eso ya es una deforestación para implantar cultivos. Pues en Sudamérica, en muchos sitios, se está deforestando para plantar soja para hacer pienso para todos los animales que luego de los que nos alimentamos. Mucha de la soja y mucha de la deforestación que hay en Sudamérica está causada por los europeos, o sea, la demanda que tenemos de pienso para nuestros animales. Por eso hay movimientos ahora que abogan por consumir menos carne. A consumir menos carne, aparte de tema de salud, es porque necesitamos recursos para alimentar a ese ganado, y ese ganado hay que deforestar, hay que sacar tierra, están sacando selvas. Nos vamos a Indonesia y ahí lo que están deforestando, pues aparte también para este tipo de cultivos, pues para aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Aceite de palma que lo utilizamos en todos nuestros cosméticos, alimentos, en todos los productos que tenemos en casa. Muchos tienen aceite de... En resumidas cuentas, estamos alterando el medio natural. De todas, sí. Sí, estamos... Pero que cualquier comportamiento, cualquier actividad, cualquier acción que tomemos nosotros aquí en Monzón tiene una repercusión al otro lado del planeta. Es que es así, y al final es una oferta y demanda. Lo que nosotros demandemos, habrá multinacionales sin escrúpulos que harán lo que sean para satisfacernos de ese material. Este era un reportaje sobre la chopera del Cinca. Nos hemos ido a otros lugares muy interesantes. Gracias por recalcar ese mal comportamiento de la mano del hombre. Y te dejo solo frente a la cámara. El mensaje es muy sencillo. A toda esta gente que hemos visto pasear, ciclistas, corredores, ¿algún mensaje para que su comportamiento sea el ideal y para que ellos no alteren? Mirando a la cámara. Bueno, ya no solo para aquí, para la chopera de Monzón. Cada vez que salgamos a nuestro entorno, al medio ambiente, sea al Pirineo, sea a Monegros, sea aquí a la chopera, donde sea, tenemos que tener un comportamiento, no tiene que notarse, no tiene que notarse por donde pasamos. O sea, y si se nota, que sea para bien. En vez de tirar una lata, recogerla. Las cosas son evidentes. Estamos hartos, tenemos información por todos los medios de comunicación de lo que perjudica al medio ambiente. Vamos a hacer entre todos, si ponemos un poquito cada uno de nuestra parte, al final dejaremos un paisaje, un mundo mejor a los que nos preceden, a los que vienen detrás de nosotros. Lo que se dice no dejar huella. Ha sido un placer, chaval.